Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos análisis y por supuesto por ofrecer esas críticas, esas sugerencias, las observaciones que ustedes siempre hacen y las preguntas que son el elemento, pues la materia que nos permite elaborar estos análisis que presentamos semanalmente. Esta semana queremos explorar la dinámica que se está presentando entre la oposición agrupada en la plataforma unitaria o la MUD y el régimen chavista. Como se sabe, hay otro sector de la oposición que son quienes controlan los partidos que han sido judicializados, pero no representan desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo un contrapeso real frente al régimen chavista. Mientras que producto de la reorganización, reagrupamiento de las fuerzas que están dentro de la llamada plataforma unitaria, con las movilizaciones que está haciendo Edmundo González y María Corina Machado, pues es evidente que ese sector de la oposición está tratando de ejercer un papel de contrapeso desde el punto de vista electoral contra el régimen chavista. Acá lo que tenemos planteada es una dinámica, una confrontación entre dos tesis completamente opuestas. Aunque una de esas tesis, curiosamente, luce, se nos presenta como suscrita, endosada y apoyada tanto por el gobierno como por ese sector de la oposición. Me refiero a la tesis de la vía electoral. Acá hay solamente dos maneras de entender el desarrollo de la coyuntura política de Venezuela. Una tesis es asumir que es posible, que es viable que el chavismo salga del poder por la vía electoral. Esto significa que sería suficiente convocar a unas elecciones, como en efecto están convocadas para el 28 de julio, que la gente vaya a votar, acuda a votar masivamente, que el régimen chavista reconozca un resultado, anuncie un resultado desfavorable, un resultado en contra de sí mismo, y que ese resultado que el régimen chavista anuncia en contra de sí mismo sea respetado por el propio régimen y se haga valer, se imponga, no sea cuestionado por virtud y por fuerza del componente militar de ese Estado, que serían lo que hemos denominado las Fuerzas Armadas chavistas. La otra vía es la vía, por supuesto, no electoral. Esto no quiere decir, debo aclarar, no es que estamos presentando acá o estamos haciendo un llamado a un golpe de Estado. Simplemente estamos presentando las dos tesis que dialécticamente están contrapuestas. La vía electoral, que la hemos explicado en detalle, y la otra vía, que sería explorar las formas, no necesariamente por la vía de la fuerza, desde la perspectiva de la población civil desarmada, pero sí esas iniciativas que tienen que ver con la organización civil, con las protestas, con el ir a la calle. Tampoco quiere decir esto que es ir a la calle a un enfrentamiento, completamente desbalanceado, un enfrentamiento entre población civil desarmada y unos componentes militares que están dispuestos a reprimir y a aplacar esta protesta. Hay una infinidad de opciones que se pueden explorar. No es el objetivo del análisis que les quiero presentar el día de hoy. Simplemente acá lo que hay que entender es que o la vía electoral se acepta como una fórmula factible para que el chavismo salga del poder, o sencillamente no se acepta y se rechaza como una fórmula viable para que el chavismo salga del poder. La evidencia que tenemos no es ni siquiera producto de una interpretación, sino la evidencia que tenemos y lo que hemos podido constatar, que es materia de análisis que está disponible al alcance de cualquiera de quienes esté escuchando este programa, constata, reafirma, confirma que el chavismo tiene el control del aparato político, militar, policial, jurídico, legal del Estado,
y que ese aparato se coordina con sus diferentes componentes, siendo el militar quizás el más importante, para que el resultado de ese ejercicio político sea atornillarse en el poder. Por eso, esta confrontación entre la tesis electoral y la tesis no electoral es muy importante, inclusive en este momento cuando vemos que hay una gran cantidad de gente que en función pues de tratar de apelar a una esperanza, a un último, digamos, hilo que pueda alimentar la idea, la ilusión de salir del régimen chavista, regresan nuevamente a una fórmula que ya ha sido probada muchas veces, que es la vía del voto. Y hay una infinidad también de argumentos que permiten, digamos, tratar de justificarla, pero lo que hay que, digamos, tomar en cuenta es que venimos de un proceso en el cual esa oposición que venía negociando con el chavismo comienza a negociar justamente para tratar de lograr condiciones y garantías políticas que sean justas, transparentes, equitativas para unas elecciones que más o menos en ese contexto pudiese permitir una participación de la mayoría de los venezolanos y que ese resultado fuese la expresión de esa voluntad que sea manifestada electoralmente. Sin embargo, hemos visto que en el desarrollo del proceso de las negociaciones de México, hasta el momento en que se culmina con el llamado Acuerdo de Barbados, la postura de esa oposición política cambió, y lo que en un principio era una prioridad, que era el tema electoral, prácticamente fue abandonado, al punto que estamos en una situación en la cual el gobierno prácticamente ha confirmado, ha declarado la muerte del Acuerdo de Barbados, y la oposición de la MUD y la Plataforma Unitaria tiene que aferrarse a esto, pero no solamente a esto, sino que ahora tiene que cambiar su propia percepción del problema. Ahora, de reclamar unas condiciones justas, transparentes, equitativas para ir a unas elecciones, tiene que cambiar su postura y decir que el contexto electoral que ofrece el régimen chavista es más o menos competitivo, es más o menos aceptable, y ahora tiene que decir que dentro de ese contexto, con todas las irregularidades desde el punto de vista electoral, político, jurídico, legal, que se han presentado, aún tomando esto en consideración, es posible ganarle al régimen chavista. Esto es, digamos, más deseo, más fantasía que realidad. Y por esto es importante no solamente contrastar la tesis electoral y la tesis no electoral, sino también tomar en cuenta la evolución que ha tenido esta oposición desde el punto A, cuando ellos comienzan las negociaciones en México, peleando, tratando de lograr condiciones electorales y una situación de más equidad y de transparencia, condiciones y garantías para unas elecciones transparentes, al punto en que nos encontramos hoy. Hoy estamos en una situación donde prácticamente la postura ha cambiado, es un giro de 180 grados totalmente opuesto, donde se le dice a la gente que todo depende de ir a votar. El resumen, la síntesis del argumento de esta oposición es que si la gente acude a votar en forma masiva, esto puede compensar, puede equilibrar, puede rebasar inclusive las dimensiones del fraude. Pero esta tesis, que además siendo planteada por la oposición de la MUD y de la Plataforma Unitaria, viene siendo defendida con mucha pasión, con mucha vehemencia por parte de analistas políticos que se han convertido pues prácticamente en propagandistas de esa tesis política, y otros dirán que quienes no estamos de acuerdo con esas tesis nos hemos convertido en propagandistas de otro enfoque. Pero lo importante es entender que no es asumiendo esas posturas como un elemento de propaganda como vamos a lograr desentrañar lo que está pasando, sino justamente es quitándonos de encima
barriendo toda esa basura que contamina el análisis político y tratando justamente de comprender por qué el gobierno está haciendo lo que está haciendo y por qué esta oposición hace lo que hace. En este momento estamos en una situación que es el resultado, es la consecuencia de una cadena de eventos. ¿Qué quiere decir esto? Que aún siendo la tesis electoral absolutamente inviable por las mismas evidencias que tenemos del régimen chavista, que pueden comenzar inclusive por el desconocimiento legal, entre comillas, del triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional en el 2015, pero también tomando en cuenta todas las decisiones arbitrarias que han tomado, que han asumido en los últimos años, no es factible que ese Estado esté dispuesto a desprenderse del poder simplemente anunciando un resultado en contra de sí mismo. Entonces acá es donde vemos que esa tesis de la oposición, que en un principio comienza como una tesis equivocada, no le queda otro camino a esta oposición sino pisar el acelerador y continuar por ese tobogán, continuar por esa vía, porque es una vía en la cual ellos se han embarcado y quieren embarcar a la mayoría de los venezolanos. Tampoco esto quiere decir que con estas observaciones, con estas constataciones que yo estoy haciendo, estoy tratando de que la gente vote o que no vote. Cada quien es dueño de sus propias decisiones. Hay gente que ha decidido que hay que darle una nueva oportunidad al voto en las condiciones más absurdas que se puedan presentar en Venezuela, que son las actuales. Hay personas que consideran que no se debe votar, hay otros que consideran que es preferible hacer las maletas y abandonar el país, y cada una de estas posturas se les puede criticar, se les puede, hacer un reconocimiento, pero de lo que se trata es de ver si lo que se nos presenta es algo que es útil y que es viable para sacar al chavismo del poder. Hasta ahora, la manera como ha encuadrado la oposición de la MUD y de la Plataforma Unitaria el conflicto político en Venezuela es dentro del marco estrictamente electoral. Y hemos dicho que ese marco electoral, como está regulado por todo el contexto jurídico y político que controla el aparato chavista, es muy difícil, es prácticamente imposible que dentro de ese marco legal se puedan conseguir las vías para hacer respetar la voluntad de la mayoría de la gente. Por eso es que en este momento que estamos conversando hay la angustia, la duda por parte de algunos operadores políticos que en cualquier momento se podría producir una decisión en la cual se inhabilite la tarjeta de la MUD, lo cual pues llevaría que la gente que quiera votar por la opción de Edmundo González tendrían que tragarse la rueda de molino de tener que votar por la tarjeta de Nuevo Tiempo, que es la que controla Manuel Rosales. Otras, digamos, en los mentideros políticos, pues también se especula, porque esto no se puede tomar como algo, un elemento de certidumbre hasta que no ocurra. Pero se dice que también es probable que sea una manera de inhabilitar en forma indirecta, como una consecuencia al eliminar la tarjeta de la MUD por las razones pseudo jurídicas, pseudo legales que pueda argumentar el gobierno en el Tribunal Supremo de Justicia chavista. También el Consejo Nacional Electoral, como una manera arbitraria y amplia de interpretar esta decisión, podría declarar en forma administrativa que la candidatura de Edmundo González pues ya no tiene un sustento, ya no tiene un partido que la soporte, y le dejaría a la oposición que ha planteado pues la ruta electoral la única opción que tiene en la mano, que es esta candidatura comodín que fue aprobada, como dicen, entre gallos y medianoche, que fue aceptada, que es la de Enrique Márquez. Entonces, en el marco de esta incertidumbre que hay, nos parece que es absolutamente ingenuo que se le presente a la gente un plan, todos, digamos, estrictamente encajado, encerrado dentro del contexto estrictamente electoral. Dentro de este contexto es prácticamente imposible que el régimen chavista anuncie un resultado,
en contra de sí mismo, y esta es la lógica que transmite, esto es lo que transmite María Corina Machado y Edmundo González y los operadores de la MUD y la plataforma unitaria, cuando ellos dicen que hay que llevar la gente a votar, que la gente, o sea, el que cree que al chavismo se le puede ganar por la vía del voto, implícitamente tiene que aceptar, está obligado a admitir, a reconocerle legitimidad, imparcialidad, y aceptar lo que anuncie ese Consejo Nacional Electoral Chavista el 28 de julio. Entonces, esto nos parece que es prácticamente una vía, es una opción que es suicida, porque justamente es lo que el gobierno quiere. Por eso el gobierno de Maduro está planteando y ha hecho, digamos, un ejercicio de propaganda con la convocatoria a firmar ese acuerdo para reconocer los resultados. Justamente porque ellos saben que ellos se pueden garantizar esos resultados, y porque en realidad, y esta es otra observación que hacemos, de los errores deliberados o no deliberados que comete la oposición, entre comillas, y que es pensar, asumir que cuando se habla de fraude se limita a las instancias estrictamente electorales. El fraude, y esto lo vemos porque María Corina y Edmundo González dicen, bueno, es que hay que ir a vigilar los votos. ¿Qué votos van a vigilar? O sea, ¿cómo se le puede decir a la gente? ¿Cómo se puede engañar a la gente diciéndole que como no hay observación internacional, lo que va a operar es la auditoría o la observación ciudadana? Ellos quieren o implican o quieren sugerir que la gente, para defender el voto, entre comillas, bueno, ejerce el voto ese día y se queda acompañando el proceso en el centro de votación. Quienes han votado varias veces en Venezuela saben que esto es materialmente imposible, número uno. Número dos, una persona que ejerza el derecho al voto prácticamente es escoltada para que abandone el centro electoral, de manera que la gente, los ciudadanos tendrán acceso a los alrededores de los centros de votación, pero no podrán estar vigilando, entre comillas, el acto de escrutinio. Es que tampoco hay escrutinio. Entonces, yo no entiendo por qué hablan de quedarse a cuidar los votos. ¿Qué votos van a cuidar? Ahí hay unas máquinas que operan como unas cajas negras, que una vez que la persona vota, emite un papel, que seguramente ese papel va a coincidir con lo que la persona emitió, y la inconsistencia habría que reunir, ¿verdad?, la suma de esos papelitos, o sea, habría que como hacer una elección paralela, para auditar de que estos papelitos que le van entregando a la gente se pongan en una caja y deberían coincidir con el acta electrónica que va a emitir esa máquina o esa mesa electoral, y que va a ser totalizada a nivel de ese centro de votación, y que a su vez es una data que va a ser enviada a la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Nos parece que es una ingenuidad pensar, esperar, como lo sugieren María Corina Machado y Edmundo González, que el régimen se va a embarcar en presentar una inconsistencia entre los datos de la mesa electoral y lo que anuncie el señor Elvis Amoroso el 28 de julio. Lo más probable es que las mesas electorales comiencen a emitir unas actas electrónicas que podrán ser protestadas por los testigos, si a la oposición le permiten testigos, porque eso es algo que hasta eso está en discusión. Que bueno, que si los testigos tienen que ser inscritos en esa mesa, que tienen que vivir en esa área geográfica, que los partidos que no pudieron postular porque están inhabilitados, están judicializados, no podrán tener testigos, que si se elimina la tarjeta de la MUD, entonces la MUD tampoco tiene testigos, sería un nuevo tiempo, y el partido de Enrique Márquez centrados, y entonces es un cuadro, todo es un cuadro simplemente para poder justificar un resultado, y ese resultado nosotros podemos anticipar. No es que van a poner
que nos parece el error cuando se hace el enfoque estrictamente electoral, hacerle creer a la gente que la trampa está en que van a llevar a los chavistas a votar 2 veces, en que va a ser, digamos, un robo de votos porque se reagrupan los centros de votación. Simplemente el fraude consiste en anunciar un resultado que no se parece a la realidad, en anunciar un resultado que se va a presentar como algo, como un elemento, como un componente oficial, legal, soportado en la Constitución chavista, soportado en las instituciones chavistas, y al cual se le va a pedir a esa Fuerza Armada reconocimiento y obediencia. Por esto es que cuando observamos el enfoque eminentemente electoral que tiene el plan de María Corina Machado y del Mundo González, de creer de que se trata simplemente de llevar a la gente a votar, o de pedirle a la gente que se quede vigilando algo que no va a poder vigilar porque no les van a permitir estar en los centros de votación, es cuando podemos constatar que esa es una tesis que es una tesis débil, es una tesis que va a mostrar sus profundas debilidades, el propio 28, porque en realidad lo que se requiere no es un plan electoral, lo que se requiere es un plan político. Y si somos más, digamos, realistas, sería un plan político de respuesta ciudadana, de respuesta popular, porque es una ingenuidad pensar que, en primer lugar, que el chavismo va a anunciar unos resultados que no les sean favorables. Entonces, pretender que la trampa está en que, por ejemplo, el chavismo, el Consejo Nacional Electoral Chavista anuncie un resultado y el gobierno lo desconozca, bueno, eso es el colmo de las ingenuidades. Eso no opera así. Lo más probable es que ellos anuncien un resultado que no se parece a la realidad y que inclusive hasta se podría demostrar que es inconsistente con la suma de los papelitos que tendrá la gente, pero que no hay, lamentablemente, desgraciadamente, inclusive si nos hiciéramos el propósito cívico y loable de reunir la suma de estos papelitos, estos comprobantes que le van a dar a la gente, y si esa suma de esos papelitos, de esos comprobantes, son una cantidad mayor a los votos que le está dando Elvis Amoroso a Nicolás Maduro, desgraciadamente no existen los mecanismos institucionales, legales, jurídicos, políticos dentro del marco del régimen chavista para poder decir, señores, esta es la mejor auditoría, hay que hacer una auditoría, y ellos simplemente, el chavismo ofrecerá lo que siempre ha ofrecido. Por eso el chavismo hace gala, ellos se ufanan de decir, bueno, es que la oposición siempre alega fraude, pero nunca presenta pruebas. Claro, porque es que si van a auditar donde se soporta la prueba material del fraude, que es en las actas electrónicas, ¿qué se puede auditar de todo esto? Con esto lo que queremos es llamar la atención que el enfoque estrictamente electoral está condenado al fracaso, pero el que quiera ir a votar, que vaya a votar. Y el que considere que no debe votar por razones políticas, pues tendrá sus razones también para no hacerlo. Acá lo más importante es entender que en esta dinámica que está planteada, el chavismo ha logrado una vez más llevar al cadalso y al matadero electoral a esta oposición. Llevarla a unas elecciones sin garantías, sin condiciones y con incertidumbre de que inclusive en los días finales, en las horas finales de ese proceso electoral, hasta es posible que le inhabiliten al candidato. Pero lo más sorprendente de todo, lo más, lo que nos deja prácticamente sin aliento a la hora de hacer estas consideraciones, es la obstinada determinación, yo diría la necedad que tiene esa oposición en que, aunque les inhabiliten el candidato, aunque les quiten la tarjeta, ellos han hecho de la vía electoral lo que ellos llaman el mantra. No hay otra forma y según esa visión, todos los venezolanos pues estamos condenados
a seguir dándonos cabezazos en contra de esa pared que no es otra que la legalidad del Estado chavista.